queremos aprender más, Señor. Haz tu obra, haz tu voluntad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A los niños, ¿cuántos niños hay aquí? Levante su mano. Ah, mira, hay niños grandes también, ya de 60 años, de 40 años. Corazón de niño, ¿verdad? Van a pasar con a las escuelitas. Hayan que sea de Jamaica o de horchata. Ah, no, gracias. Gracias, hermano, Dios le bendiga. Qué bueno que está aquí. Es una bendición poder compartir con ustedes. Ayer apenas estábamos allá en la oración en la iglesia y el pastor me habla y bueno, yo le hablé a él y me dijo, pues aprovechando, te invito a compartir mañana. ¿Puede? Yo le dije, claro que podemos, ¿verdad? Y el tema que Dios puso en mi corazón es de que necesitamos el poder sobrenatural de Dios para ser transformados, para ser edificados, para ser cambiados y para ser usados poderosamente por Dios. Necesitamos el poder de Dios, necesitamos la unción de Dios, el fuego de Dios, el poder. ¿Saben? Eliseo recibió una doble porción de unción. Tan es así que cuando dice que a él lo sepultaron y estaban sus huesos ahí ya, y abrieron esa tumba y aventaron a un muerto, y cuando tocó ese cuerpo con los huesos, dice la Biblia que esa persona resucitó. Se imagina la unción metida hasta los huesos, ¿verdad? Un poder sobrenatural. Jesús se movía en ese poder sobrenatural. Pablo se movía en ese poder sobrenatural y dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, que aún se llevaban las prendas, los delantales, o sea, las prendas de los enfermos, y él oraba por ellos, y cuando los llevaban, hacían contacto con el cuerpo, las enfermedades, los demonios los dejaban, eran libres. Pedro aún con la pura sombra sanaba a los enfermos. Y podrá decir, bueno, era Pedro. Felipe en una ocasión fue arrebatado, de repente ya el etíope no lo vio. En un poder se movió, en un poder sobrenatural. Necesitamos el poder sobrenatural de Dios, si no vamos a vivir una vida religiosa, una vida apática, una vida fría, una vida sin sentido, una vida sin fruto, una vida sin crecimiento, una vida sin expandimiento. Necesitamos el poder de Dios, el poder sobrenatural de Dios. Y saben, para obtener ese poder sobrenatural necesitamos algo básico. Y ahí en los evangelios vemos cómo ahorita que están los ciclones, ¿verdad? Están formados acá en el Golfo de México, por ahí como 3, Irma y los otros. Y vimos ahí que se levantó una tempestad. Y sabe, y Jesús reprendió la tormenta y hubo una gran bonanza. Y también estaban ahí los discípulos viendo todo lo que hacía Jesús. Y vio los discípulos cómo le dijo a la higuera, nadie más coma fruto de ti. Y al día siguiente pasaron y se secó. Los discípulos vieron cómo Jesús caminaba por el agua. Los discípulos vieron cómo Jesús resucitó a Lázaro. Los discípulos vieron cómo limpió a los leprosos. Los discípulos vieron tantas maravillas, tantos milagros, tantas señales en la vida de Jesús. Pero lo maravilloso y lo precioso es esto, de que los discípulos no le dijeron a Jesús, enséñanos cómo le hiciste para caminar por el agua, enséñanos cómo le hiciste para que la higuera se secara, cómo le hiciste para reprender los vientos, la naturaleza, cómo le hiciste para que levantara ese paralítico, cómo le hiciste para resucitar a Lázaro. Algo tan sencillo le dijeron los discípulos, enséñanos a orar, enséñanos a orar, porque la oración nos conecta con Dios. La oración es el eslabón entre la omnipresencia, la omnipotencia de Dios con como cuando es algo limitado, la omnipotencia de Dios. Bueno, con la limitación del hombre, con la
impotencia del hombre. La omnipotencia de Dios con la impotencia del hombre. El hombre en sí mismo no va a lograr muchas cosas. Necesitamos conectarnos a la omnipotencia de Dios. Y no nosotros, sino Él en nosotros hará grandes cosas en nuestras vidas. También lo que tenemos que tener claro, de que la oración es tomar de Dios. Ese es el trabajo, el secreto del trabajo de éxito. Tomar de Dios y dar a los hombres lo que tomamos de Dios. Y esas dos cosas lo hace la oración. También tengo bien claro que el trabajo o el tiempo invertido en la oración rendirá más que el trabajo invertido en el trabajo, que el tiempo invertido en el trabajo. La oración da al trabajo su valor y su éxito. La oración es fundamental. Es más, no puede haber cristianos sin oración. No hay hijos sin oración. No hay hijos sin comunión. La vez pasada, cuando invitó el pastor allá, la burocrática, les decía que, y Dios le dijo al agua que hubiera peces, y hubo peces, a la tierra que y hubo hierba verde. Pero cuando hizo al hombre no le dijo, Él mismo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hábitat de los peces es el agua, el hábitat de las plantas es la tierra. Se saca al pez del agua, se muere. Se saca a la planta de la tierra, se muere. Nosotros nos conectamos de Dios y ¿qué pasa? Nos morimos espiritualmente, ¿verdad? Después físicamente. Y ¿sabe? Jesús era un hombre de oración. Jesús, y vamos a ver unos aspectos. Cuando Jesús oraba, le permitía que los cielos estuvieran abiertos. Necesitamos cielos abiertos. La oración hace que los cielos se abran. Necesitamos cielos abiertos para recibir el favor de Dios, el poder de Dios, la revelación de Dios, la sabiduría de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. Necesitamos los cielos abiertos. ¿Saben que los discípulos se movían en la unción y en la revelación y en la comunión que tenía Jesús con el Padre? Ellos no se movían en su propio poder, se movían con el poder de Jesús, porque ellos todavía no aprendían a orar. Porque ahí en el Getsemaní les dijo Jesús, ni una hora podéis orar, y menos de una hora no recibimos nada de Dios. Porque dijo Jesús, ni una hora podéis orar, mínimo es una hora, y no una hora cada semana, una hora diaria, mínimo. Ellos no sabían orar, ellos se movían con el poder de Jesús, con la unción de Jesús. Y a veces como congregantes queremos movernos con la unción del pastor, que Él ore, que Él ayune, que todo, y que Él nos envíe. Como así Jesús envió a sus discípulos, dijo, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, predicar las buenas nuevas. Y iban con poder y con la autoridad, pero en la unción y la autoridad de Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Llegó el momento de que Pedro y Pablo se tenían que mover en su propia unción. Ellos ser hombres de oración, ellos buscar la presencia de Dios, para que recibieran el favor de Dios y el poder sobrenatural de Dios, para que sus vidas fueran transformadas y fueran cambiadas. Aquí apunté algunos puntos de los beneficios de la oración. Número 1, abre los cielos. Número 2, da sabiduría para tomar decisiones correctas. La Biblia dice que Jesús pasó toda la noche orando y al día siguiente eligió a sus discípulos. Y claro que no se equivocó. Algunos dirán, ¿y cómo eligió a Judas? Dice, para que se cumpliera la escritura, el hijo de perdición. Pero no se equivocó. Él se pasó toda la noche orando para elegir a sus discípulos. La oración nos da sabiduría, la oración nos da revelación, nos hace conocer el mundo espiritual. Nos llena de poder para sanar y liberar. La oración, la presencia de Dios, nos cambia el carácter, hace que reflejemos la imagen de Cristo, el carácter de Cristo, el poder, la sabiduría. Cuando Moisés pasaba tiempo con Dios, dice que cuando bajaba, su rostro resplandecía. Dice un dicho por ahí, el que con lobos se junta, cría cuervos y tendrán muchos. Ah, no, esa no es verdad. Bueno, por ahí va, dice el chavo. Si el que con lobos se junta, ya se enseña. ¿Qué pasa si pasamos tiempo con Dios? ¿Qué se nos va a pegar? Se nos va a pegar lo de Dios. Ya no vamos a ser nosotros, sino Dios en nosotros. Y se manifestará el poder.
Y sabe que la gente de allá de afuera, y aún nosotros, la gente no nos necesita a nosotros, necesita a Dios. Dios nos va a usar, pero si no llevamos nada de Dios, no tenemos nada que ofrecerles. No tenemos que ofrecerles, porque el hombre en sí mismo no es nada. No somos suficientes por nosotros mismos, sino que toda suficiencia proviene de Dios. Todo depende de Él, todo es por Él. Dice la Biblia que fuimos creados, hechos en Él, por Él y para Él. Sin Él nada somos. Sin Él nos secamos, nos morimos espiritualmente. Sin Él nos cansamos y nunca veremos el propósito de Dios cumplido en nuestras vidas. Lo necesitamos en todo tiempo, en todo momento. Y ahorita vamos a ver tres cosas que debemos hacer con la oración. Pero vamos a continuar. ¿Qué es lo que produce la oración? Producía autoridad y unción para que los discípulos sanaran a los demás enfermos. ¿Sabe que la oración y la presencia de Dios nos impregna de poder? Las ropas de Jesús estaban impregnadas de poder, de la presencia del Padre, de la gloria de Dios, del poder sobrenatural. Tan es así que una mujer dice que padecía 12 años de flujo de sangre, dice, tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Fíjense nada más el poder sobrenatural. ¿Cuántos vieron la de cuartos de guerra? ¿Verdad? De Chuck Norris, no, cuartos de guerra espiritual. Pues ¿sabe qué? La señora que vendió la casa, no, la compró un pastor y entró al cuartito donde se metía y dice, aquí oraban, este cuarto está impregnado de oración, de la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Hasta nuestras ropas, los huesos de Eliseo estaban llenos de la unción del poder de Dios. Jeremías decía, dije en mi corazón, ya no hablaré más en tu nombre. Pero había un fuego dentro de mí que fue más fuerte que yo y me sedujo. Era el poder del Espíritu Santo, era el fuego del Espíritu Santo, que no te va a dejar estar quieto, que no te va a dejar estar sentado. Ese fuego te va a animar, te va a alentar, te va a impulsar a hacer la voluntad de Dios, a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Eso le pasó en Jeremías. Trae revelación y discernimiento en el mundo espiritual. Discernimiento de espíritu, revelación, sabiduría. También produce un celo santo por la casa de Dios y por las cosas de Dios, la oración. Un celo santo por las cosas de Dios. Como ahí cuando llegó Jesús en el templo, ¿verdad? Y nos produce un celo santo con las herejías. Las herejías y todo, como Pablo. Y también Jesús cuando volcó allí la tienda de los cambistas, allí las mesas de los cambistas, todo eso, dice, el celo del Señor me consume. La oración produce un celo santo por las cosas de Dios. Nos da poder y autoridad para ganar las batallas. Y nos da poder sobre toda fuerza el enemigo. El enemigo estará bajo nuestros pies. Seremos más que vencedores en el nombre de Jesucristo. También nos da poder y autoridad contra el pecado. ¿Sabe? Cuando estamos llenos de la presencia de Dios, eso nos da poder y autoridad contra el pecado. ¿Sabes? Solamente con la oración y la presencia de Dios haremos morir las obras de la carne. Las obras de la carne para nada aprovechan. Solamente a través del Espíritu Santo haremos morir las obras de la carne. Ahora, ¿cómo debe ser la oración? ¿Cómo debe ser la oración? Una vida de oración personal, continua. Dice la Biblia que oraban sin cesar, en todo tiempo, en todo momento. Pablo dice, no ceso de hacer rogativas oraciones por ustedes. Oraban sin cesar, hacían oraciones, una oración continua. Ahorita las oraciones, o cuando nos disponemos a orar, son interrumpidas por amistades, por cosas, por distracciones, por atracciones, por tantas cosas, por pecado, por afanes. Son interrumpidas, son pausadas las oraciones. A veces cuando empieza el año dice, ahora sí voy a orar más que nunca, ahora sí me voy a meter con el Señor, me voy a llenar de su presencia para que me muestre sus planes, sus propósitos, para hacer su voluntad. Y ¿sabes qué? Interrumpimos las oraciones. A veces oramos
una semana salimos de viaje y se interrumpe la oración. ¿Sabes qué? Dios está en todos lados. Tú te vas a otro estado y ahí está el Señor. Ahí puedes orar en tu cuarto. Ah, no, pero tengo que ir al mar. Ah, no, pero tengo que ir al mall. Tengo que ir a comprar. ¿Sabes qué? Las oraciones a veces son interrumpidas por muchas cosas. Por los afanes, los placeres, por tantas cosas. Pero debe ser una oración continua, sin ponerle pause. Siempre tenemos que tener un tiempo para orar, para llenarnos de la presencia de Dios. Porque si estamos llenos de la presencia de Dios, estaremos completos, estaremos satisfechos y todo nos saldrá bien. Seremos productivos y estaremos edificados junto a corriente de agua. Que daremos fruta al tiempo de Dios y nuestra hoja no va a caer. Y todo lo que hacemos va a prosperar conforme a su voluntad. Si estamos llenos de la presencia de Dios, del poder de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Y sabe, está a nuestra disposición. Hay un poder de resurrección que quiere manifestarse. Quiere manifestarse en su vida y en mi vida. Pero ¿sabe qué? La lucha más grande es hacernos un hábito en oración. Buscar tiempo para orar con Dios. Una oración continua, una oración perseverante. A veces vienen los problemas, a veces se atrasan las peticiones y pensamos que Dios nos escuchó. Daniel tuvo que orar 21 días. ¿Se imagina si a la primera, ya a la semana dijo Daniel, no, hubiera dicho Daniel, pues ¿sabes qué? No recibí respuesta, no pasó nada. Empecé a orar y las cosas están empeorando, ¿verdad? Va a haber una lucha, pero Dios nos da la victoria. El que persevera hasta el fin, dice la Biblia, ese será salvo. ¿Sabes qué? A veces está a la vuelta de la esquina la respuesta y aventamos la toalla y se hace más difícil cuando ya va a venir la respuesta, porque el enemigo es cuando ataca más para que tú renuncies a esa bendición que Dios quiere depositar en tus manos. Pero tenemos que perseverar. Resiste, insiste, persiste, nunca desista y lograrás el éxito, ¿verdad? El que sigue lo consigue. Tenemos que aferrarnos, no importa si vemos o no vemos. La Biblia dice que no andamos por vista, sino andamos por fe. Llamar las cosas que no son como si fueran. Andamos por fe. Ahora, algunos dicen, ahora que estaba orando porque traía un dolor de cabeza, no, pues ya desde que empecé a orar, ahora me molestan en el estómago. Y parece que el enemigo es un engañador. Pero desde el momento que tú te empiezas a orar, algo empieza a suceder a tu favor. Algo, y se va a manifestar si tú perseveras. En una ocasión fue el rey ahí con Eliseo y tenía temor por el pueblo enemigo. Y le dijo, abrió la ventana que daba a Jerusalén y dice, pon tu mano en el arco, la saeta, y Eliseo las puso encima de las manos de él, y se extiende el arco, tira la lanza, dice, saeta de salvación, dice el Señor. Después le volvió a decir, toma una lanza y golpea la tierra. Y el rey golpeó 3 veces, y dice, si hubieras golpeado más, hubieras derrotado a tus enemigos hasta acabarlos. Pero porque nomás golpeas 3 veces derrotarás al enemigo. Si tan solo perseveramos en la oración. Hay que perseverar, los cielos se van a abrir. Tenemos que resistir, orar con fe. Y por último, es oración personal continua, perseverante y oración efectiva. Hay oraciones que no son efectivas y hay oraciones efectivas. Las oraciones efectivas tienen sus ingredientes, ¿verdad? La Biblia dice que tenemos que orar con fe. Porque si dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Tenemos que orar con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer. En una ocasión, en un pueblito, no sé si predicó el pastor o invitó a alguien, pero yo lo escuché allá en Vida Nueva de Cerro del Bernal. Y dice que en un pueblo no llovía, tenía mucho tiempo que no llovía. Y se reunieron así como la confraternidad de pastores en muchas iglesias para ir a la plaza principal a orar para que lloviera. Y una señora llevó a su nieto y vio que el nieto llevaba un paraguas. Y dice, oye, estás loco, pues ¿para qué quieres eso? Puro sol, no, tiene mucho que no llueve. Y le dijo el nieto, ¿a qué vamos a ir, mamá? Digo, ¿a qué vamos a ir, abuelita? Dice, a orar para que llueva. Pues yo ya me voy preparado porque va a llover, ¿verdad? Vamos a orar con fe.
Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay que verlo para creerlo, hay que creerlo para poderlo ver. Esa es la fe que agrada a Dios. Esa es una oración efectiva. Jesús dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios lo dijo y yo lo creo. Él lo va a hacer, ¿verdad? Su palabra es infalible, su palabra no tiene margen de error. Él no miente, lo que dice lo cumple. Y lo va a hacer como Él lo dijo, no como nosotros queramos, ¿verdad? Sino como Él lo dijo en su palabra. Una oración efectiva es una oración de fe. Una oración efectiva es una oración conforme a su voluntad. Porque Dios no va a conceder caprichos. Dios no te va a dar lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Conforme a su voluntad, dice, si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, obtendremos la petición que hayamos pedido. Tenemos que orar con fe, tenemos que orar conforme a su voluntad. Porque hay la voluntad del hombre, que son caprichos, pero es la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable, que es lo mejor. Dios tiene lo mejor para ti y Dios tiene lo mejor para mí. Su voluntad es perfecta y es agradable. También ahí en Santiago 4:3 dice, pedís y pedís mal. No sabemos pedir a Dios. La Biblia dice que al que pide se le dará, pero hay que saber pedir, ¿verdad? Por eso necesitamos la revelación del Espíritu Santo para orar como conviene, para interceder como conviene y para recibir la revelación que Dios nos quiere dar a través del Espíritu Santo. Dice, conforme a su voluntad, orar con fe. ¿Y sabe qué? También, para que sea una oración efectiva, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Queremos muchas cosas y viviendo como el chamuco, ¿verdad? Pero dice allí en el Evangelio de Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tenemos que guardar los mandamientos. Dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Y vendremos y haremos morada en ti y nos manifestaremos en ti. Vamos a ir ahí a una cita en Juan. En primera de Juan 3:22. En primera de Juan 3:22. Y ahorita también vamos a ir al Evangelio de Juan. ¿Ya estamos ahí? Dice, y cualquier cosa que pidieres, la recibiréis de Él. ¿Cuántos les interesa la primera parte, verdad? Cualquier cosa que pidéis, la recibiréis de Él. Pero ahí viene la segunda, que es una condición. Porque guardamos, ¿qué dice? Sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando nos ven y cuando no nos ven. Hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Para que sea una oración efectiva, número 1, tenemos que orar con fe, ¿verdad? Creyendo que lo vamos a recibir. Número 2, conforme a la voluntad de Dios. Y número 3, si guardamos sus mandamientos, si somos obedientes. A mayor obediencia, mayor autoridad. ¿Sabes que la autoridad la recuperamos? La autoridad, ¿por qué se perdió? Por la rebeldía, por la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Pero, ¿por qué recuperó la autoridad Jesucristo? Dice, por cuanto fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla,
de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Rey para gloria de Dios Padre. Por la desobediencia se perdió y por la obediencia otra vez se recuperó la autoridad. Y sabes, a mayor obediencia, mayor autoridad. ¿Y sabes cuál es el trabajo del diablo? Que siempre haya rebeldía en tu corazón para que nunca tengas autoridad y poder. Pero cuando tú eres obediente, sabes que tienes poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y sobre toda circunstancia. Por eso dice ahí, vamos a ir ahora sí, en Juan 15:7, el Evangelio de Juan 15:7. La cita que ahorita les decía, ¿ya están ahí? Ahí, sígale con la vista. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Qué dice? Y os será hecho. ¿A poco no es padre, bonito, que todo lo que pidamos nos sea concedido? ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero tiene sus condiciones. A veces no recibimos y tenemos que examinar que sea conforme a la voluntad de Dios, que sea con fe, que sea también, que seamos obedientes. Si hay alguna falta, pedirle perdón a Dios. Dice la Biblia en 1 de Juan 2:1, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios nos perdona. Cuando vayas a orar, ponte a cuentas con Dios para que tus oraciones sean efectivas, sean de fe. Ponte a cuentas con Dios. Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad y reconciliarnos y otra vez como el hijo pródigo ponernos el anillo que representa pertenencia, poder, autoridad. Y con esta vamos a terminar. Hoy quise compartir poquito porque una vez decía un predicador, el que predica 20 minutos sabe lo que dice, el que predica 30 minutos entiende lo que dice, y el que predica más de 40 minutos ya ni saben de lo que dice. Y mejor vamos a predicar cortito para... Y además, esta noche está cafetera, ¿verdad? Vamos a ir a Juan 14:20. ¿Ya están ahí? Dice, y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Si usted lo lee así, sin revelación, está muy sencillo pero se imagina que Jesús esté en nosotros, todo lo que podemos hacer con Jesús, o todo lo que puede hacer Él a través de nosotros, o sea, en nuestras vidas. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuántos aman a Dios? A veces lo cantamos, pero somos rebeldes a los mandamientos, ¿verdad? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, ¿qué dice? Será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así como se manifestó Jesús en Pablo, en Pedro, así se quiere manifestar en nosotros, si guardamos sus mandamientos, si permanecemos en Él. Y nos brincamos al 23. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. Fíjese, Jesús, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. ¿Se imagina? Ahorita le voy a dar algo, una revelación que te recibí. Vendremos a Él y haremos morada con Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo harán morada en nosotros. Todo fue creado por Él, para Él y en Él, ¿verdad? ¿Se imagina? No necesita ver lo que usted quiere. Solo le hace falta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque Él es un Dios creativo y puede hacer donde no hay. Puede hacer que broten ríos en medio del desierto y alimentarlo. Aun cuando hay escasez, Dios lo puede alimentar, lo puede prosperar abundantemente. Lo que necesitamos es su presencia, es su poder, es su gloria, ¿verdad? Como decía
Su gloria está aquí, ¿verdad? ¿Cuántos saben que su gloria está aquí? La gloria del Señor está aquí para sanar, para libertar, para transformar y para cambiar. Y Dios te va a usar poderosamente. Amén. ¿Está el pastor? Vamos a ponernos de pie. Vamos a poner de pie. Llévese estas tres cosas, ¿verdad? Continua, perseverante y efectiva. Tiene que ser la oración personal. Continua, perseverante y efectiva. Y verá la gloria de Dios sobrenatural manifestada en su vida. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo manifestándose en usted. Sí, Señor, lo creemos y recibimos esta palabra, Señor. Sabemos que es la oración la que mueve los cielos. Sabemos que debemos de orar hasta que los cielos se abran, Señor. Gracias por la palabra que hoy ha sido impartida, Señor, la recibimos. Y Padre, que este sea un motivante, Señor, para levantarnos cada mañana a un nuevo día y poder venir y poder encontrarnos contigo, Señor. Tú honras a quienes te honran, dice tu palabra, y te encuentran los que de madrugada te buscan, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.